Dios de gracia y verdad, revelar Jesús, toda plenitud está en ti. Quizás este canto, que de hecho ahorita cuando volvemos a recordarlo, porque no es un canto que sea extraño, hemos estado en últimos meses, ¿verdad? Pues precisamente cantando esta alabanza, ¿no? Y definitivamente esto es un perfecto preámbulo para lo que vea. Creo que en esta noche compartiré. Hay una certeza, una seguridad de este tema que estamos en un momento hemos tomado como un tópico. De hecho, yo quisiera pedirles a ustedes de que en una forma u otra vaya involucrándose en este concepto, hagamos de esto un tópico de nuestro hablar. ¿Qué significa esto, no? Y este canto creo que nos habla precisamente de este tema. Vemos tu gloria en el rostro de Jesús. En estos, el día de hoy, tuve una serie de experiencias en las cuales quizás Dios nos estaba mandando una señal respecto al corazón y la necesidad definitivamente que hay en muchas personas de escuchar un mensaje, ¿no? Hubo una persona que yo no había visto quizás pues desde el año pasado, y últimamente habíamos estado por teléfono en contacto concertando una cita. Yo no le conocía, personalmente no la recuerdo, y bueno, hoy cuando llegaba a la cita, bueno, simple y sencillamente me empezó a abordar con muchísimas preguntas. Insisto, yo no la recuerdo a ella pues desde tiempo atrás, y todas las preguntas era un cuestionamiento acerca de decisiones en su vida, y me preguntaba, bueno, pues que dónde estaba yo, cómo podía estar en contacto conmigo, y eran una pregunta tras otra, ¿no? Y entonces ya cuando tomamos un poco ahí de confianza, me dice: es que yo desde el año pasado que lo vi, y entonces yo no sabía de qué me estaba hablando. Y el año pasado fue cuando estuvimos dando las clases en las escuelas, acá para sí, dando un breve espacio en las escuelas por 15 minutos, y ella aparentemente nos ayudó en entregarnos el material. Dice: yo solamente tuve la oportunidad de verlo una ocasión, y fue cuando le estaba entregando el material,
Y entonces cuando me hacía referencia a eso, pues eso fue, si mal no recuerdo, en los meses de septiembre, octubre del año pasado. Y entonces, pues son, si hablamos de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses. Y estaba con una, insisto, con una insistencia, haciendo sus preguntas, y fue en una manera hasta sorprendente para mí, porque entró en temas pues que ella tenía interés. Empezamos a hablar del temor, en una manera como el temor era en alguna manera, la importancia del origen del temor en nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues hablando del temor, pues no es algo grato, pero también el temor nos dice, el temor del Señor nos apartará del mal. Pero lo que quiero hacer énfasis es que esta persona estuvo quizás 6 meses esperando para preguntarme algo, y lo hizo en una manera tan audaz, me refiero, en preguntas específicas que yo al principio pensé que era una cuestión hasta como de tanteo, una situación así, pero no, en ella un interés muy especial. ¿Y por qué menciono esto? Porque la gente, definitivamente, hay mucha gente que tiene una necesidad de la palabra de Dios. Hay una gente que tiene necesidad de una cercanía de Dios. Y bueno, pues yo me quedé realmente muy sorprendido de que ella haya estado casi aparentemente por 6 meses con muchas preguntas, esperando una oportunidad que se dio. Entre tanto yo esperaba mi cita, ¿no? Y bueno, creo que en cualquier momento ella va a estar conectada aquí con nosotros en internet, no sé si el día de hoy o más adelante, pero vaya, mostró un interés que me dejó realmente muy impresionado a mí personalmente. Y esto lo menciono porque hay gente que tiene una necesidad de la palabra, hay gente que tiene una hambre de la palabra, hay gente que tiene necesidad en su vida de tener la palabra específica y propia. Y bueno, pues en ese sentido, en esta noche yo espero que la palabra que creo que el Señor nos ha puesto, en la cual debemos seguir insistiendo, de la importancia, de la necesidad de poder aprender a vivir no con un Dios lejano, sino con un Dios cercano. Hemos insistido sobre esto, de que Dios desea una relación muy íntima, muy presente para contigo y conmigo, una relación que sea parte de nosotros en una manera constante. Así es que pues en esta noche yo espero que sigamos hablando de esto, que es un Dios cercano, un Dios que está presto para con nosotros, un Dios no lejano, sino un Dios muy accesible, un Dios que nos escucha, un Dios que hace la diferencia. Hablemos de una nueva época, necesitamos construir una época. Y dice Hebreos capítulo número 1, versículo 2, y aquí hago nuevamente énfasis en este sentido. Dice desde el versículo número 1, Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros tiempos, en estos tiempos específicos nos ha hablado por el Hijo. Y creo que en algún momento, cuando esto, obviamente el apóstol Pablo está hablando tanto a la iglesia de gentil como a la iglesia judía, hay una tendencia en muchas ocasiones, y no quiero nomás minimizar, sino al contrario, entender que hay definitivamente ministerios proféticos. Aún el día de hoy Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero
hay momentos donde el Señor no usa necesariamente a los profetas, sino usa la palabra profética. Y en ese aspecto, por mucho tiempo, la forma con la que Dios hablaba al pueblo de Israel simplemente fue a nuestros padres, como dice este pasaje del libro de Hebreos. Habló muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas. Por los profetas habló a nuestros padres. Pero en esos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Dice, al cual constituyó por heredero de todo el universo y por el cual asimismo hizo todas las cosas. Y bueno, es importante recalcar esto. Las épocas en las cuales Dios, en una manera muy directa, habla con el hombre. Dios definitivamente en Jesús abre una dispensación sumamente importante en la cual ya no habló directamente, y en este contexto el apóstol Pablo lo refiere de una manera muy directa diciendo, habló a nuestros padres por profetas, pero en estos postreros tiempos, en estos días, y yo creo que es lo mismo exactamente para usted y para mí en estos tiempos. Jesús está en una intensidad, en una manifestación muy real, muy plena, hablando a su pueblo. Y Dios está mandando un mensaje a través de su Hijo. Su Hijo definitivamente tiene una característica o tiene una obra que realizar, que es dar a conocer al Padre. Y lo da a conocer a través de una enseñanza profunda. Yo quiero que dejen en su mente que Él nos está hablando por el Hijo. Sí, quizás ha habido momentos donde Dios habla a través de un profeta, en una práctica. Quizás hoy en día volvemos a una práctica en ese sentido, de como ciertos tiempos donde se manifiestan y actúan esos hombres con un ministerio profético o el espíritu de profecía. Y de repente como que ese tipo de expresiones o de experiencias toman una relevancia por encima del Hijo. Y la verdad, tenemos que seguir insistiendo en algo que hemos declarado. Aunque el ministerio profético en un momento definitivamente es parte de la iglesia el día de hoy, lo importante del ministerio profético no es el profeta en sí, ni el ministerio profético en sí, sino lo importante es lo que dice. Y Jesús es la palabra. La palabra es la que edifica. Ciertamente Dios usa hombres, apóstoles, hemos dicho, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a la iglesia. Pero todo eso no dejan de ser instrumentos, funciones. Lo que es relevante es la palabra. Y en ese sentido, para ti y para mí, en estos tiempos, Dios vuelve a ser relevante. Nos habla por el Hijo. Yo creo firmemente que esto es una realidad del día de hoy. Nos ha hablado por el Hijo, nos ha dejado un mensaje a través del Hijo, nos ha dejado un ejemplo a través del Hijo, y nos ha dejado palabras que están definitivamente causando un efecto sobre nosotros. Así es que es algo que en un instante quisiera que tuvieras en tu mente, que Dios nos está hablando por el Hijo. Por el Hijo. El siguiente pasaje que voy a tocar dice, esto es lo que se llama o se vive en el momento del monte de la transfiguración. Lo que está rodeando este momento donde Pedro, Juan, Jacobo son invitados a una experiencia especial donde Dios se transfigura, Jesús se transfigura y bueno, hay una revelación de Él, de cómo es Él, de su grandeza, de su gloria. Cuando los apóstoles, cuando los discípulos, más que todo, no apóstoles, veían aquello,
lo dejaba estupefacto realmente, ¿no? Hay una situación donde ellos quedan pues totalmente impresionados. De hecho, en esa misma escena aparecen Moisés y Elías, es donde surge la intención en un instante de Pedro, decir, bueno, qué bueno que están aquí el ministerio profético, hablando de lo mismo, el ministerio de la ley, Elías el profeta, Moisés, la ley, y aparecen esos tres personajes en ese espacio específico, ¿no? Y la misma escena sí continúa, ¿verdad? Y nuevamente hay una voz, hay tiempos, y en ese espacio ahora aparece solamente Jesús. Dice, y mientras estaban aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió nuevamente, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me he complacido. A él oí. Y creo que me da pie precisamente para mi afirmación o mi aseveración de hace un instante, donde en Jesús sus palabras, que son espíritu y son vida, son las que están teniendo una vigencia para ti, para mí, para transformación de nuestro ser, para restauración de nuestro ser. Dios definitivamente escoge los espacios para mostrar a su pueblo la importancia de Jesús. La importancia de Jesús en un instante para usted y para mí, para ti y para mí. Jesús en su ministerio, Jesús en su trabajo, ¿no? Y este momento de la transfiguración era Dios mismo. Dios mismo en esa revelación de mostrarse a ellos como lo que era, el Dios hecho carne, el Dios que habitaba entre nosotros. Pero haciendo una diferencia, aparece el ministerio profético de Elías y aparece la ley a través de Moisés. Otros dos íconos, ¿verdad? Acuérdese que hay un momento donde dice que ciertamente el espíritu de Elías tendría que ser restaurado para que en un momento vamos a continuar a la obra de Dios. Y bueno, Elías definitivamente es uno que se espera, alguien que se espera. Y bueno, el Señor Jesús luego habla diciendo en Juan, dice, ciertamente Elías ya vino. La gente esperaba a Elías, la gente esperaba las obras de Elías, la gente quería ver los portentos de Elías, la gente quería en un momento seguir recordando los momentos históricos y poderosos, definitivamente poderosos de la vida de Elías. Un hombre que hasta es transportado, ciertamente sin ver la muerte, como el mismo Enoc. O sea, cosas muy especiales. Definitivamente Moisés, una ley que el judío defiende, una ley que está escrita, una ley que en un momento pues está vigente. Y estos dos tipos de personas aparecen alrededor de Jesús en un momento como diciendo, pues es algo todo parte de. Pero dice la visión que nuevamente hubo un resplandor y ahí, esto continúa y solamente aparece Jesús. Después de que en un momento pues la intención de Pedro era hacer una enramada y él dijo, hagamos una enramada, una para Elías, una para Moisés y una enramada para Jesús. Y la visión en un momento, insisto, continúa, y en esta segunda parte de la visión solamente aparece Jesús. Ahí Pedro no dijo hagamos una enramada. Algo estaba sucediendo que definitivamente estaba pues mostrando quizás un reto hacia Pedro, como lo haría también hacia ti y hacia mí. Hay algo que Dios quiere hacer y lo quiere hacer a través de Jesús. Sería interesante que nosotros le hiciéramos una enramada a Jesús.
Y más que una enramada, recuerda usted el principio, o recuerda usted la palabra que dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Así como en algún momento también preparamos, como en el caso, debíamos de estar preparando, como en el caso de aquella mujer tsunamita, un lugar para la palabra. Bueno, debemos de preparar un lugar en nuestra vida para Jesús. Y eso es lo que el Padre estaba diciendo. Una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oí. Por eso es relevante la enseñanza de Jesús en los evangelios. Es sumamente importante la enseñanza de Jesús a través de los evangelios. Pocas veces, en un momento, nosotros le ponemos todo, y yo mismo me incluyo, ¿verdad? De darle ese lugar especial a esas letritas en rojo que aparecen en muchas de nuestras Biblias. Las palabras que Jesús dijo. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Y el Padre dice, este es mi Hijo. Y yo estoy con Él complacido. Tengo mi complacencia en Él. Mi corazón se ha agradado. Es muy importante que a Él oiga. Por encima de muchas cosas, por encima de los profetas, por encima de las muchas formas en las que Dios habla. El Padre enfatiza la importancia de que nosotros debemos escuchar al Hijo, a Él oír. El Hijo es ciertamente esa expresión misma de Dios de la que hemos estado insistiendo en las últimas semanas. Así es que entendamos, y voy al pasaje específico, que Él, Hebreos capítulo número 1, versículo 3, que Él, Jesús, el Hijo, es el resplandor de su gloria. Y Él es la expresión exacta de su naturaleza. ¿De quién? De Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es Dios mismo hablando. Y no en una forma lejana, sino en una forma bastante cercana. Dice muchas más cosas, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Este Hijo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad hecha en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó un nombre más excelente que él. Definitivamente, Jesús el Hijo es Dios mismo hablando. No el Dios del monte, no el Dios del cielo, aunque Dios estaba en el monte y Dios estaba en el cielo, el Dios de los cielos y la tierra. Pero en este tiempo, a través de Jesús, se acerca para enseñarnos, para que aprendamos a vivir en una manera pues cercana a Él, tomando de Él, ciertamente todo aquellas cosas que son dudas en nuestra vida, o que queremos aprender, o que deseamos que definitivamente pues estas preguntas, estas inquietudes sean respondidas, sean resueltas. Ojalá no esperemos como esta amiga que le compartía hace un ratito. Ojalá no estemos 6 meses. Y si lo estemos esperando, pues que lo estemos esperando adelante, para que al momento que yo tengo esa oportunidad de estar cercano, ninguna de mis preguntas, ninguna de mis inquietudes quede sin satisfacción. Quizás como aquel joven rico que muchas veces también hemos comentado, esperando solamente a que pase Jesús. Es un momento, es una oportunidad, es un espacio donde tenemos esa oportunidad de estar cerca de ese Dios que está muy cercano. Dice que ciertamente el Señor está cercano a los que le invocan de veras. Él está presto a los que de veras le invocan, a los que le buscan, a los que sinceramente le buscan. Bueno, entendamos que Él es Jesús. Y aquí, si esta noche, una vez más, en esta intención o en esta intensidad de estar hablándolo, prácticamente lo mismo, si usted entiende, si usted y yo entendemos que Jesús es el resplandor de su gloria, que es la imagen, que es la expresión exacta de la naturaleza de Dios, simplemente nosotros debemos aprovechar todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús
intenta y toda su cercanía que puede definitivamente transformar nuestra vida. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, la semana pasada Job tocaba un punto que me parece muy interesante. Entendamos primeramente lo siguiente. Recuerde usted, Dios no es un nombre. Dios no es un nombre. De hecho, Dios es un carácter. Es un carácter. Y generalmente nosotros vamos a encontrar a ese Dios en un momento expresado en la palabra, reflejando un carácter. Dios es un carácter que no cambia. Carácter, algunas veces a la letra se le llama carácter. Algunas, en diferentes énfasis, ¿no? Caracteres. Hay un momento donde a una estatua, a una efigie, a una imagen, a veces es un carácter. Las cosas que no cambian, que pase lo que pase, son cosas que no cambian. Y hay alguien que no ha cambiado. Hay alguien que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra nos dice que ciertamente aquel verbo fue en su carne, aquel verbo que estuvo con Dios en el principio. Es el mismo verbo, es la misma acción, es el mismo Dios, es el mismo que sigue hablando en estos tiempos y que habló por mucho tiempo a través de Dios a través de ellos, a través de los profetas, en estos postreros tiempos. A ti y a mí nos habla por el Hijo. Dios no es un nombre, Dios es un carácter. Y ese carácter quizás es cuando empiezan algunas cosas que usted y yo no podremos. De hecho, estábamos platicando con otra persona por ahí en la semana y hacíamos referencia porque ella me platicaba de la pérdida de un ser muy querido. Y bueno, en ese ser querido, son personas que tienen absolutamente, vamos a decir, todas las facilidades médicas, financieras, familiares, en todos los aspectos. Y ella en un momento me decía, y nada de lo que teníamos, absolutamente nada de lo que teníamos, pudo detener. No pudimos hacer nada. Y me dio la oportunidad de compartirle, donde precisamente hay momentos donde la gente hacemos todo, o tratamos de entender todo. Se dice que algunos pueblos de cierta ignorancia, de no capacidad de intelectual, que cualquier cosa que ellos no entienden lo atribuyen a Dios. Pues en este caso no es una persona ignorante, no es una persona sin capacidad intelectual, pero se dan cuenta, al contrario, analizando todo lo que pueden hacer, se dan cuenta que ciertamente hay alguien que tiene una decisión sobre la vida del ser humano. Y Dios es al que se le atribuye todo aquello que el hombre no entiende. Pero Dios en sí, en ese sentido, es cuando algunas ocasiones otra vez quedamos en un Dios bastante lejano, bastante quizás callado, de tal manera que no responde nuestras preguntas. Un Dios que queda bastante alejado, ya sea en el cielo, en la ignorancia, ya sea en los tiempos aún de niño, porque algunas veces dejamos de creer en Dios. Pero Dios no es eso. Dios es precisamente una persona, un reflejo de un carácter. Es alguien real. Es alguien que está tan cercano a ti y a mí, y lo hace en tres formas. Y básicamente es lo que quiero concluir en esta noche. Lo hace mostrando su gracia, mostrando su amor y mostrando su comunión. Gracia, amor a través de la justicia. Su justicia se traduce en amor y una comunión. Y lo hace en tres personas. Lo hace en una manera, en diferentes tiempos, en diferentes manifestaciones. Porque si yo estoy hablando de un Jesús cercano, y ciertamente hay que entender esto. Dice Jesús, y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos en Él morada. Jesús habla
de un momento donde el Padre y Él vendrán sobre ti, vendrán sobre mí y harán en nosotros morada. Así como Dios era real en el monte Horeb, que hacía temblar al pueblo de Israel. Así como Jesús en un momento, en un instante, Jesús ciertamente estuvo habitando entre nosotros y nosotros vimos su gloria y nosotros en un momento hablamos de su grandeza como los discípulos, hablamos de esa relación que los discípulos tuvieron. Algunas veces lo criticamos, yo mismo lo he criticado a los discípulos en un instante que no pudieron ciertamente discernir, como quizás la mujer samaritana no lo hizo, como quizás la mujer estaba ahí cerquita y en un momento no podía tener la capacidad. Bueno, hay algo que en un momento ciertamente Dios ha hecho con nosotros a través de su Espíritu Santo. Manifiesta una misma realidad, el mismo Dios real, lejano, que hablaba con los judíos, el mismo Dios real en Jesús que habitó entre nosotros, el Dios que ciertamente se hizo carne, el Dios cercano, ciertamente ahora a través de su Espíritu Santo es exactamente el mismo Dios real que tiene ahora comunión con nosotros. Dice, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, obviamente la gracia y la verdad manifestada a nosotros, conocida, el amor del Padre, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ciertamente el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento como su paz. Ahora, esa presencia real, el mismo Dios cercano, es que en el Espíritu Santo, en la comunión del Espíritu Santo, ese Dios se hace cercano a ti, se hace cercano a mí, dice, y vendremos a Él, hablando el Padre y yo. Jesús dice, el Padre y yo vendremos a Él y haremos con Él morada. Dice, el Espíritu Santo que no solamente estará con vosotros, sino estará en vosotros. Un Dios real, un Dios que no nos ha dejado solos, un Dios que ha estado manifestándose y manifestando su grandeza, su carácter. El Dios no lejano, sino el Dios cercano. Un Dios un solo Dios, Padre, un solo Dios Hijo, un solo Dios Espíritu Santo. Tan cercano, tan en una comunión, tan directo en su relación, tan claro en su palabra, tan específico en dirigirte, tan específico en evitar que en algún momento advertirte alguna situación que no es adecuada. Un espíritu que ciertamente nos guiará, un espíritu que estará con nosotros. Pues Dios, el gran Dios, ese nombre que es sobre todo nombre, ese gran yo soy, desea plenamente estar en una relación desde el principio, en la claridad con el Hijo, y finalmente en una manifestación poderosa de su Espíritu, que no se refiere solamente a una manifestación emocional, a una manifestación pues de mover emociones solamente, o de mover en algunas cosas tus sentimientos de un momento, sino el Espíritu Santo habitando en ti, habitando en mí. Dice la palabra misma que el Espíritu, hablando de la palabra, de lo que el Hijo dijo, de lo que es importante escuchar del Padre, ciertamente el Espíritu os revelará todas las cosas que ciertamente yo os he dicho. En algunos casos le dijo a sus discípulos, no te preocupes, no se preocupen por lo que han de hacer. Si son llevados a los magistrados, si son llevados, no se preocupen que ha de decir el mismo Espíritu
En ese momento les dirá lo que deben decir. ¿Qué implica? Porque el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Así como conoce lo profundo del ser humano, conoce lo profundo de Dios. Y es una intimidad, es una realidad, es una cercanía que no podemos en un momento evitar. Es algo de lo cual somos partícipes de su naturaleza, somos partícipes en Jesús. El Señor nos dio su nombre, su misma gloria, su misma paz y el mismo Espíritu. El Espíritu que habita en el Hijo es el Espíritu que ahora habita en ti. Una comunión perfecta, una comunión plena. Y aquel es el que nos va a recordar todas las cosas. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Pues el Espíritu Santo, nosotros tomamos de su naturaleza, nos hace partícipes de eso, para que podamos entrar y poder quizás hasta comprender mejor las palabras del Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una relación perfecta, una relación cercana, contigo y conmigo. Señor Jesús, gracias por esta noche. Espíritu Santo, te damos el lugar en nuestra vida que tú tienes. Yo quiero rogarte, Señor, y quiero ser muy específico, pedirte, Señor, que nuestro corazón, nuestro ser, que nuestro cuerpo mismo, que es templo de tu Espíritu Santo, manifieste esa relación en una manera tan vivencial, que las vidas de los hogares aquí representados en esta noche, de esta gente que tiene comezón de oír, de esta gente que quiere escuchar algo diferente, de esta gente que tiene una palabra, de mis hermanos, de mis hermanas que tienen una palabra, como yo mismo necesitamos una palabra. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú dirijas cada vida en un momento de mis amados hermanos. Yo quiero pedirte, Señor, por Alejandro, Morelia, por Edna, Señor, por Israel. Yo quiero pedirte, Señor, que ellos sean llenos de tu Espíritu Santo. Padre, que sea una sensibilidad específica en la vida de cada uno de nosotros, una realidad para la presencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos por Carlos y Betsy, Señor, por los pequeños en el vientre de Betsy. Yo te ruego, Señor, que aún desde ese mismo vientre sean llenos de tu Espíritu Santo. La presencia de los pequeños, Señor, la presencia del Espíritu en los pequeños sea grande, como sea en Carlos y en Betsy, Señor, en todas sus dimensiones. Quiero pedirte por el Siriana, siempre, Señor, recordando a nuestra amada con cariño, Señor, pidiéndote, Señor, por tu poder sobre su vida, por dirección, por fortaleza, por una compañía constante, por una cercanía, Señor, que permita en un momento, pues, seguir caminando, Señor, el camino que tú has trazado para ella. Bendecimos, Señor, a cada una de sus hijas, Señor, a la preciosa Janet, Señor. Bendecimos a la misma Elsie, Señor, Steffi. Padre, bendecimos a estas familias. Bendecimos, Señor, a las amadas, Señor. Señor, te pedimos por Emma. Te pedimos por Daniel, Señor, ahí en China. Por los muchachos, por cada uno, Señor. Yo quiero rogarte ciertamente, Señor, por la vida de Josías, Señor. Quiero pedirte por Nelly, quiero pedirte por Daira, quiero pedirte por Madaniela, Señor. Espíritu de Dios, satura sus vidas. Bendice a Emma, protege, libra de todo mal. Gracias por Carlos, Señor. Gracias por Tony. Gracias, Señor, por el cumpleaños de mañana de Carlos Marcelo, Señor. Yo bendigo en una manera especial, Señor, a estas familias. Que el Espíritu tuyo, Señor, llene no solamente sus casas, llene, Señor, sus cuerpos, espíritu, alma y cuerpo, Señor, llenos de tu presencia. Gracias, Señor, por Hugo, Señor, por Alejandra. Gracias, Señor, por Priscila. Gracias por Isaac, por Isaí, Señor. Bendíceles en abundancia. Bendice a cada uno, Señor, de estos jóvenes y bendice a sus padres. Que el Espíritu tuyo, Señor, sea una relación muy estrecha, Señor, en un momento, Señor, para cada uno, Señor, y con cada uno un Dios cercano.
Señor, gracias, Señor, por la vida de Roberto e Irma, Señor. Yo te ruego por ellos, por todos sus seres amados, por toda la familia, Señor. Gracias, Señor, donde quiera que estén, Señor, en Chicago, Nueva York, Señor, México, Guadalajara, Señor, bendice que las familias puedan tener una comunión contigo. Yo te doy gracias, Señor, por el reporte que hoy nos dio Job, Señor, de salud. Te doy gracias, Señor, porque ciertamente, aunque hubo por ahí un golpe, Señor, habrá una recuperación al 100%. Agradecemos, Señor, sabemos que todo tiene un proceso de recuperación, pero te damos gracias por lo que has hecho en la vida de Job y por un buen reporte el día de hoy en su vida, Señor. Quiero aprovechar también para pedirte por Tere, por Josué, Señor. Quiero pedirte, Señor, que algunas veces ellos mismos no se pueden conectar aquí para no afectar el internet, Señor. Y bueno, Señor, hoy quiero pedirte por Tere y quiero pedirte por Josué, que sean llenos de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Jorge, de Adriana, Señor. Gracias por Yetro, Señor, que seguramente andará todavía con su bandera por ahí, o ciertamente se habrá dormido con toda mi bandera, Señor. Bendícelo, Señor, de una manera especial. Llena sus vidas de una comunión cercana con el Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias por ello, Señor. Bendigo a Margarita, Señor, a Daniel, a Beto, Señor. Padre, llénale de tu presencia. Llena, Señor, sus casas, sus vidas. Llena, Señor, sus cuerpos de tu presencia como templo del Espíritu Santo y llévalos a niveles insospechados, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y que no han subido al corazón del hombre. Señor, pues seguimos poniendo a Martita, Señor, a Lalo, Señor, a Mabel y la pequeña madre Cristian, Señor. Bendecimos a esta familia amada, Señor. Bendecimos a esta familia, Señor, que sabemos en la que tú tienes un plan, que tu Espíritu Santo ciertamente bendiga todas y todos sus días y todos sus momentos. Pedro, Silvia, Pepe, Señor, los nietos, los hijos, Padre amado, oramos por la familia Juárez, Señor, y bendecimos, Señor, que el Espíritu tuyo, Señor, el Espíritu de poder, el templo, Señor, que son ellos de tu Espíritu Santo, sea lleno de tu gloria, lleno de alabanza, lleno de tu presencia. Por esta noche, por este tiempo, por mi vida misma, Señor, por lo que tú estás haciendo entre nosotros, ciertamente, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Familia, nos vemos próximo martes, 9:30 de la noche. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes.